La fecha de estructuración en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral son fundamentales para que una persona pueda acceder a la pensión de invalidez. Sin embargo, en estos dictámenes se están presentando muchos inconvenientes que ha hecho que muchas personas pierdan el derecho a esta prestación. Si quieres saber cuáles son esos errores que han venido cometiendo las juntas de calificación y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en beneficio de todos los usuarios y los afiliados al Sistema General de Pensiones, te invito a que te quedes hasta el final del video. Recordemos que estos dictámenes de pérdida de capacidad laboral son fundamentales para acceder a la pensión de invalidez, porque allí se define tanto el porcentaje de pérdida de capacidad ocupacional como la fecha de origen o de estructuración de esa patología que originó esa pérdida de capacidad laboral. Recordemos también que estos dictámenes son realizados en primera oportunidad por las EPS, por las administradoras de riesgos laborales y por los fondos de pensiones, en sus casos respectivamente, y que estos dictámenes pueden ser impugnados para que sean revisados tanto por la Junta Regional de Calificación y posteriormente por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Para acceder a la pensión de invalidez por origen común, se debe acreditar una pérdida de capacidad ocupacional igual o superior al 50% y además de eso acreditar 50 semanas de cotización al fondo de pensiones dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad ocupacional. De ahí la importancia de estos dictámenes de calificación de invalidez, porque como veíamos, en ellos se define tanto el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral como la fecha de estructuración, que es el momento exacto en que se debe verificar si esa persona cumple o no con el requisito de semanas de cotización. Y es precisamente en este punto donde se ha generado la controversia y los conflictos en los últimos años, porque al momento de calificar, especialmente cuando se trata de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, esa fecha de estructuración no coincide con la fecha real o el momento real en que la persona perdió su capacidad para trabajar, y en el mismo sentido hace que la persona no pueda cumplir con ese requisito de las 50 semanas de cotización, impidiendo de esta manera que la persona pueda acceder a la pensión de invalidez. Los conflictos se centran, como decía, especialmente cuando se trata de calificación de pérdida de capacidad laboral, cuando se trata de enfermedades degenerativas, crónicas y congénitas. Estas enfermedades, como sabemos, evolucionan de diferente forma y por ejemplo, hay enfermedades que se adquieren desde edades tempranas y van desarrollando las afectaciones a la salud durante el tiempo. Eso hace que esa fecha de estructuración pueda ser definida en fechas diferentes o en momentos diferentes. Por ejemplo, puede ser el caso de una persona que le fue definida la fecha de estructuración en edades muy tempranas en razón a un trámite administrativo cualquiera, pero esa persona eso no le impidió vincularse al mercado laboral, conseguir un empleo y seguir cotizando o cotizar al sistema de seguridad social en pensiones. Pero cuando esa persona llega a una edad más avanzada, quizás, y quiere acceder a la pensión de invalidez, esa fecha de estructuración se va a tomar en cuenta para definir el requisito de las semanas de cotización. Y si a esa persona le fue definida esa fecha de estructuración en edades muy tempranas y no tiene ninguna cotización o en su defecto tiene muy pocas semanas que no le permiten acceder a esta prestación, pues básicamente la persona no va a poder ser beneficiaria de la pensión de invalidez. Pero también se pueden presentar en situaciones de enfermedades degenerativas, que como sabemos son enfermedades que van desgastando el cuerpo o la salud de la persona con el tiempo. Y esto hace entonces que las personas lleguen en un momento dado a perder su capacidad total para trabajar. Pero cuando las personas solicitan esa calificación de invalidez, en muchas ocasiones los fondos de pensiones o las juntas de calificación de invalidez fijan esa fecha de estructuración, ya sea con la fecha o el momento en que realizaron ese dictamen, o en su defecto basados en un diagnóstico o en la historia clínica en que se definió que esa persona tenía ese tipo de enfermedad, lo cual en muchas ocasiones no coinciden con ese momento real en que esa persona perdió su capacidad para trabajar. Y por consiguiente, pues esto hace que en muchas ocasiones las personas no puedan acreditar los requisitos de las semanas de cotización y por ende pierdan el derecho a acceder a la pensión de invalidez. Frente a este tema es importante decir que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia
coinciden en afirmar que la fecha de estructuración no puede definirse con un solo diagnóstico, sino que los fondos de pensiones y las juntas de calificación de invalidez tienen la obligación de realizar una calificación integral que incluya todo el historial médico de esa persona, con el fin de estudiar y analizar desde los inicios de esa enfermedad, sus síntomas y el momento en que esa enfermedad le impidió a esa persona vincularse al mercado laboral y por ende dejar de cotizar al Sistema General de Pensiones. Esto con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los afiliados, con el fin de que cuando se trate de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, los fondos de pensiones y las juntas de calificación realicen una calificación integral que permita descubrir esa verdad real y no solamente sea una mera formalidad ese dictamen de pérdida de capacidad laboral, y de esta manera garantizar un debido proceso a los usuarios y respetar sus derechos fundamentales. Otro concepto en que coinciden tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia es el concepto de capacidad laboral residual, y es el caso de aquellas personas, por ejemplo, que en un momento dado le fue definida su invalidez por un dictamen, pero posteriormente se vincularon a un trabajo y por ende cotizaron al Sistema General de Pensiones. Pero a futuro esas personas, debido a esa misma enfermedad o a otra enfermedad, se agravaron tanto que definitivamente no pudieron volver a trabajar y no pudieron realizar cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Al solicitar la prestación de la pensión de invalidez, se la niegan porque basan la fecha de estructuración en que fue fijada, pasando por alto todas las semanas de cotización que realizaron después de haberse realizado ese dictamen de pérdida de capacidad laboral. Frente a este tipo de casos, las altas cortes han adoptado este concepto de capacidad laboral residual, definiendo que no se puede pasar por alto que esa persona, a pesar de que le fue definida una invalidez a través de un dictamen, posteriormente pudo vincularse al mercado laboral en Colombia y además realizar cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Por tanto, la fecha de estructuración de la invalidez no puede ser esa primera fijada, sino el momento real en que esa persona no pudo trabajar, lo cual se evidencia en el momento en que esa persona no pudo seguir cotizando al sistema. Por tanto, no puede pasarse tampoco por alto todas las semanas cotizadas por esa persona para lograr también ser cubierta contra todas las contingencias que pueden ser cubiertas por el Sistema General de Pensiones. De esa manera entonces la persona podría cumplir de manera más equitativa con este requisito de las 50 semanas de cotización. Otro concepto que es importante tener en cuenta y que ambas cortes coinciden en ello también es que estos dictámenes que son emitidos por las juntas de calificación de invalidez no son pruebas absolutas en estos procesos, y es que el juez tiene amplitud de valoración de todas las pruebas que se presenten, y estos dictámenes pueden ser controvertidos por otros dictámenes que realicen otras entidades o en su defecto con la historia clínica del afiliado. Con eso el juez puede tomar una decisión más amplia y valorar todo el material probatorio para definir esa fecha cierta, esa fecha real en que esa persona perdió su capacidad laboral. Si a una persona le fue negada la pensión de invalidez debido a estos dictámenes de pérdida de capacidad laboral y la persona ya hizo uso de los recursos para impugnarlo o no hizo uso de los recursos de reposición o apelación porque desconocía cómo hacerlo y perdió la oportunidad para ello, los caminos que le quedan es inicialmente presentar una tutela por vulneración al debido proceso y otros derechos fundamentales conexos para que sea modificada esa fecha de estructuración y con ello poder acceder a la pensión de invalidez, o en su defecto presentar una demanda para que se inicie un proceso ordinario laboral y dentro de ese proceso entonces debatir y presentar las pruebas necesarias para que sea modificada esa fecha de estructuración y con ello acreditar los requisitos para ser beneficiario de la pensión de invalidez. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional o inclusive desde otros países a través de llamada o de videollamada. Recuerda que a raíz de la Ley 2213 de 2022, todos los procesos se están realizando y adelantando en forma preferencial de manera virtual, lo que quiere decir que todas las audiencias se están realizando a través de videoconferencias, lo que facilita que puedas contratar un abogado desde cualquier parte del país o inclusive desde otros países. Acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link con los medios de contacto. Si requieres contratar mis servicios, no dudes en escribirme. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.